lectura es un estudio bíblico, para que sigamos aprendiendo dentro de la palabra del Señor las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Sansón, como en el video que compartimos, esa pequeña meditación acerca de la vida de este juez tan importante y extraordinario. La lección se llama La extraordinaria fuerza de Sansón. ¿Y quién no necesita fuerza extra, verdad, en algún momento de nuestras vidas? Tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, desde luego. En la vida de Sansón vamos a ver que no siempre la fuerza externa o la fuerza externa que él tenía reflejaba una verdadera fuerza interna, una verdadera salud interna. Podemos aparentar fortaleza por fuera y al mismo tiempo luchar con una profunda debilidad espiritual. Entonces, la extraordinaria fuerza de Sansón, esta lección, nos habla de un hombre que fue fuerte ante los ojos del mundo, pero frágil ante sus propias pasiones. Y vamos a leer la meta de la enseñanza, por favor. Reconocer cómo el pecado frustró el propósito de Dios que Dios le había dado a Sansón. Identificar el propósito de Dios para nuestra vida. Y comprometernos a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Así es, que el pecado, hermanos, puede desviarnos de ese llamado del Señor, como le pasó a Sansón, ¿verdad? Y nosotros necesitamos lograr estas metas en nuestra vida, reconocer nuestras debilidades, buscar la dirección del Espíritu Santo, decidir cada día vivir conforme a su voluntad. Y solo así podremos cumplir el propósito por el cual fuimos creados y reflejar ese carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Amén. Y la verdad central nos dice: los cristianos deben centrarse en cumplir el propósito de Dios. Así es, nuestro enfoque debe ser cumplir el propósito del Señor. Y el verso clave está en Hebreos 3:2. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, perdón. Hebreos 3:12. Este versículo es muy apropiado porque en la vida de Sansón vemos un constante contraste, o sea, todo lo opuesto, ¿verdad?, entre el impulso de su carne y el llamado de Dios. Su historia nos va a advertir acerca del peligro de dejar que nuestras propias pasiones dominen nuestra vida espiritual. Sansón y la verdadera fortaleza. Entonces, la fortaleza, como decíamos, se puede manifestar de muchas maneras, pero sabemos, hermanos, que toda la fuerza verdadera proviene de Dios, porque Él sostiene nuestro cuerpo. Él consuela también con su Santo Espíritu nuestros corazones, pero también en un momento especial nos llena con su Santo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros debemos buscar esa llenura en Él para reflejar su luz en medio de este mundo oscuro. Ahorita, por ejemplo, en estos días en que hay tantas contradicciones tan absurdas todo el tiempo en todas las redes sociales y en todas las cosas. Este mes tan especial, también, ¿verdad? Nosotros debemos reflejar la luz del mundo. Entonces, cuando pensamos en Sansón, recordamos este hombre de fuerza extraordinaria, pero ¿qué leemos en la Biblia? Pues si ya leyó usted la historia de Sansón, seguro que ha visto que lo que más se resalta ahí son sus debilidades, ¿verdad? Más que su poder físico. Y cómo Dios lo escogió para liberar a Israel de los filisteos. Y a pesar de toda esta rebeldía de Sansón, toda esta manera de vivir de él, Dios cumplió la promesa de liberarlos, ¿verdad? Así que, hermanos, la victoria no depende de nuestro esfuerzo. Dios es quien determina nuestra victoria, hermanos. Nosotros solamente debemos escucharlo y debemos seguirlo. Entonces, la primera parte se llama nacido para el propósito de Dios.
así fue él, nacido para el propósito de Dios. Y vamos a estar leyendo Jueces 13. El inciso A nos dice un hijo inesperado. Y volvemos a ver el patrón del libro de Jueces, cómo pecaban, ¿verdad? Venía, Dios los abandonaba y venía el hombre encima de ellos y ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia enviaba a un profeta para auxiliarles. Y así surge Sansón. Dios anuncia a sus padres, Manoa y su esposa, un hijo milagroso, nazareo, lleno del Espíritu, destinado a rescatar a Israel. Ellos no entienden del todo el alcance de esta misión, pero esto también Dios nos recuerda que todas las obras, por imposibles que sean, vienen de Él, porque Él es quien hace las cosas, Él es el protagonista de nuestra historia. El pecado, hermanos, entorpece el crecimiento de nuestro propósito. Aquí en las imágenes podemos ver un relojito que marca el tiempo, el ciclo de todo lo que es el tiempo de los jueces. Alrededor del año 1375 antes de Cristo. Desde allá, ya en Jueces 2 podemos ver este estribillo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales, ¿verdad? La primera caída después de la muerte de Josué está en el capítulo 2. Luego, 48 años de sufrimiento pasaron y ellos, dice Jueces 3:7, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, se olvidaron de Jehová y sirvieron a los Baales. Y entonces Dios envía a Otoniel, que libera al pueblo. Al pueblo lo libera de Mesopotamia, del rey de Mesopotamia. Y pasa el tiempo, hermanos, Dios les da paz. 48 años después, vuelven los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios levanta al profeta Ahod para liberarlo del rey moabita, el rey Eglón. Después pasaron 80 años, había mucha paz después de Ahod y vuelven en el capítulo 4 la leyenda. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y envía, como escuchamos la semana pasada, la historia de Débora y Barak, ¿verdad? Que vencen al rey cananeo, la historia de los héroes, ¿verdad? Extraordinarios, inesperados. Nadie se esperaba que fueran héroes. Luego, 40 años después, Dios levanta a Gedeón, ¿verdad? Por Dios. Y después a Jefté, es levantados 45 años después. Y efectivamente, hermanos, han pasado, son lapsos largos de tiempo. Sin embargo, como vimos en la lección anterior, ¿cuál era la razón? Que los hijos de Israel no transmitían efectivamente la palabra del Señor. La palabra del Señor, escrita, leída, conversada, todo lo que Dios había mandado, ¿verdad? Y ahora, 35 años después, Sansón es elegido, ¿sí? Porque los hijos de Dios volvieron a hacer, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Vamos a ver acerca de su nacimiento. Dice que aún cuando el pueblo, sabemos que cuando el pueblo clamaba, aún en medio de su desobediencia, Dios se conmovía. En su grande misericordia se manifiesta de nuevo, anuncia a una mujer que es estéril, que tendría un hijo especial. Allá en el verso, en el capítulo 13, del verso 3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y este niño sería Sansón, sería nazareo, apartado desde antes de nacer para cumplir el propósito de Dios, apartado para el Señor. Y por eso también le recomienda el ángel de Jehová, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda.
desde su vientre está apartado y destinado para santificarse, ¿verdad? Especial. Eso le llamábamos también, le anuncia el ángel, va a ser un nazareo. A veces ser nazareo era un voto temporal. La gente dice, yo me voy a consagrar a Dios en estos años, no voy a beber vino, voy a hacer tal y cual cosa para apartarme solamente de Dios. Sin embargo, en el caso de Sansón, no fue por voluntad propia, sino que fue designado por Dios directamente. Y por eso le da esa orden, ¿verdad? No bebas vino ni cosa inmunda. Y aparte le dice que no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento. Y además, hermanos, otra cosa que le dijo a la mamá de Sansón, que él comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Le anuncia la misión. Aún era el propósito de Dios restaurar a su pueblo, porque Dios es fiel a sus promesas, hermanos, y eso nos debe de alentar, sabiendo que aunque fallamos, aunque somos falibles, aunque somos imperfectos, Él sigue teniendo planes de bien y de redención para nosotros. Muchos nacimientos, hermanos, fueron milagrosos, como el de Sansón, ¿verdad? Un hijo inesperado por la esterilidad de su mamá. Y muchos nacimientos así, ¿verdad? Y algunos teólogos y comentaristas dicen que este es como un patrón, ¿verdad? Con un propósito especial de Dios, ¿verdad? Él quiere mostrar su poder sobre la vida de las personas. Quiere saber qué tipo de Dios tenemos. Pues el Dios más poderoso para el cual no hay imposibles. Él quiere enseñarnos que sus promesas se cumplen solo por gracia, no porque hayamos hecho algo, sino porque el Señor en su misericordia quiere mostrarnos su favor y su amor, ¿verdad? También quiere formar la fe en sus siervos. Es decir, ellos ya piensan que no van a tener hijos, pero Él quiere que tengamos fe y esperanza en el Señor. Y todo para apuntar de una manera profética el anhelo, lo que Dios nos mostró a través de darnos a su Hijo amado Jesucristo, bendito, el verdadero Hijo prometido, para que nos identifiquemos con ese amor por ese Hijo deseado, ¿verdad? Como lo fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió, ¿verdad? Y Dios lo vio morir y que le dolió. Es una manera profética de mostrarnos a su Hijo amado, ¿verdad? Y así que aquí está Sansón, esta intervención milagrosa, cuando todo el pueblo sufría. Aquí Dios envía a este libertador poderoso y admirable para los hombres. La parte B nos dice, un libertador de Dios. Entonces Manoah y su esposa son padres inesperados, con unas instrucciones divinas de criar a un hijo extraordinario y un libertador. Y pues ellos, como dijimos al principio, no comprenden esta revelación, que su hijo será nazareo y será dedicado al Señor desde su nacimiento, y esa misión magna. Así que veamos la historia. La esposa de Manoah corrió a contarle a su esposo lo que el ángel de Jehová le había dicho. Le dice, vino a mí un varón de Dios cuyo aspecto era como el de un ángel de Dios. Y me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Estamos allá en el verso 6 y 7. El mensaje, hermanos, pues era muy claro. Tendría ese hijo milagroso, consagrado a Dios desde su nacimiento, bajo el voto nazareo. Vamos a ver que eso era apartado para el Señor, pero no voluntariamente y por un tiempo, sino era durante toda su vida, como vimos desde el vientre de su madre. Pero la cosa es que en las Escrituras se ve que ella no le menciona a su esposo que su hijo también será usado por Dios para comenzar a liberar
al pueblo de Israel de los filisteos. Y algunos estudiosos de la Biblia ven que es un silencio, así como vimos el silencio de Saúl. ¿Se acuerdan que no le dijo a su papá que había encontrado con Samuel? Así también la esposa de Manoah no le dice que su hijo va a ser el libertador. Y esto algunos estudiosos piensan que refleja cómo Sansón iba a tener ciertas dificultades para cumplir su propósito, así como Saúl las tuvo, hermanos. Un comentarista dice, muy famoso, dice: Sansón fue un libertador que no se veía a sí mismo como tal, usado por Dios para comenzar la liberación de un pueblo que ni siquiera le buscaba. Un libertador que no se veía mismo como tal. Hermanos, miren que hemos sido salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos llama para tener un propósito en nuestra vida. Creo que la vida de Sansón esta historia de Sansón nos recuerda, hermanos, que debemos de tener esa actitud. Soy un hijo de Dios y tengo un propósito en mi vida. Voy a cumplirlo y voy a creerlo para poder cumplirlo, ¿verdad? Manoah, por su parte, ora a Dios, ¿verdad? Quizá tratando de entender mejor las palabras y entonces ora al Señor y dice: te ruego, Señor, que el varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, que nos enseñe qué vamos a hacer con este niño, ¿verdad? Dios escucha su oración y vuelve el ángel del Señor a su casa y les dice, pues el mensaje no cambia, le dice. El ángel solo repite: tu mujer se guardará de todo lo que yo ya le dije, todo lo que le mandé, que lo guarde, todo lo que lo guarde. Esto nos recuerda, hermanos, que en realidad no necesitaban mucha información. Lo que necesitaban era obediencia. Lo que necesitamos nosotros es obediencia al Señor. Escuchar su palabra, leer la palabra, memorizarla, guardarla en nuestro corazón, porque el Señor es fiel para nosotros. Nosotros debemos ser fieles. Lo esencial ya lo había dicho el ángel. Sansón debía ser un nazareo consagrado al Señor desde su nacimiento. Y las Escrituras nos dicen: el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Muestran este Espíritu de Dios que obra en Sansón desde su juventud. Lo vemos en muchas partes, este mensaje. El Espíritu de Jehová estaba con Sansón, se manifestaba el Espíritu de Dios. El niño, dice, creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Aún así, desde el capítulo siguiente, ya vemos una actitud muy carnal, ¿verdad? De Sansón. El Espíritu vino sobre él en momentos difíciles. Cuando despedaza a un león, allí en el capítulo 14. Cuando mató a 30 hombres. Cuando lo amarraron y él se libera de unas cuerdas, ¿verdad? Y dice la palabra que con una quijada de burro derribó a 1000 filisteos. Allá en el capítulo 15. Y dice también que cuando tuvo sed y clamó a Dios, el Señor le respondió fortaleciendo su vida. En todas estas acciones, hermanos, el Espíritu del Señor estaba con Sansón. Pero ¿sabe qué pasa? El Espíritu del Señor no es que no tenga poder para perfeccionarnos. Y de hecho lo tiene, porque nos da dones. La salvación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nos da el poder para vencer el pecado. Pero no somos robots ante los ojos de Dios. La fuerza del Señor, como estuvo con Sansón, y el propósito estaban presentes todo el tiempo. Pero sus pasiones y su carne pues dominaban su corazón. Entonces le impedían experimentar plenamente la
transformación que Dios deseaba. Venimos a Cristo en fe y arrepentimiento, hermanos. Él nos da su Espíritu Santo, pero nosotros debemos ser dóciles para permitir esa transformación. Dios puede cumplir su propósito a través de nosotros, aún siendo imperfectos, ¿verdad? La diferencia está en la obediencia. Así que, hermanos, aquí tenemos un reto en medio de la lección, ¿verdad? Hay que buscar, hermano, propóngase buscar una de las cosas que no le ha permitido en ciertos momentos de su vida, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, pero en ciertos momentos de nuestra vida y tenemos tropiezos. Ahí está el orgullo, ahí están nuestros impulsos personales, ¿verdad? Ahí están pues nuestros ocios. Cada quien tiene algo, una cosa pequeña que le impide. Vamos a poner esto en las manos de Dios para que el Señor, con su Espíritu, nos dé una pequeña victoria. Pero somos nosotros quienes debemos de buscar, como dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu para tener estas pequeñas victorias. Y anótelo, hermano, anote su progreso diario. Hoy vencí en el orgullo. Hoy vencí gracias a que en el Espíritu del Señor permití que el Señor venciera, ¿verdad? Que me diera la victoria. Y observa, hermanos, cómo el Señor va obrando día a día. Anótelo, déjelo registrado, porque a veces es necesario, más bien casi siempre es necesario recordar cada victoria. La parte 2 dice, seducido a alejarse de Dios. Bueno, como todos presentamos, hermanos, tentaciones, y decimos, ¿verdad? Algunos por el orgullo, la flojera, la ira, otros con hablar más de la cuenta, otros con actuar de forma deshonesta. Cada uno sabe el área es más vulnerable. Y en el caso de Sansón, su punto débil era claro, su atracción por las mujeres. Y esa debilidad lo llevó poco a poco a alejarse del propósito que Dios tenía para él. Dice el inciso B, la debilidad de Sansón. Sansón fue a Gaza, según la historia, y tuvo una relación con una prostituta. Cuando los habitantes de la ciudad se enteraron de su presencia, pero es que ¿por qué se fue con las filisteas? Pero si la ley del Señor decía que no se casaran, y menos con esos pueblos que eran tan sanguinarios y tan malos, y ahí va Sansón, muy rebelde, se quiso casar con una mujer filistea, y ahora, estamos viendo que está buscando a una mujer de la mala vida, ¿verdad? Y los filisteos se enteran lo que pasa y planean matarlo al amanecer. Pero a la medianoche, miren esta figura, allí está Sansón con unas puertas cargando. Resulta que Sansón se levantó y tal fuerza tenía que arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y sus cerrojos y las llevó hasta la cima de un monte frente a Hebrón, mostrando así su fuerza extraordinaria. Aquí está Sansón, hermanos, viviendo entre la fuerza extraordinaria física que Dios le había dado y su fragilidad espiritual, su desobediencia, su rebeldía. No se aparta del pecado y por lo tanto es atacado, lo quieren matar. Y solo logra escapar gracias a la intervención sobrenatural de Dios nuestro Señor. Y poco tiempo después lo vemos, ¿verdad? Con la mujer famosa, Dalila, allá en el capítulo 16. Una mujer filistea, o dice la palabra que quizás era simpatizante de ellos. Los gobernantes filisteos aprovecharon la oportunidad y fueron con Dalila y le ofrecen una gran recompensa. Estamos allá en Jueces 16. Todo si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón.
engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Nosotros te daremos 1100 ciclos de plata cada uno. Así que Dalila aceptó y 3 veces intentó hacer que Sansón le confesara su secreto. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Todos los engaños que Sansón le dijo, ¿verdad? En cada uno fue una trampa. Y Sansón no era tonto, o sea, sí reconocía el peligro, pero Sansón siguió jugando con fuego. Él sabía que al revelar su secreto, que su fuerza estaba relacionada con su cabello, porque era el símbolo de su voto nazareno, significaría romper su pacto con Dios. Y sin embargo, él no se apartó de ese juego. Sansón no cayó de golpe, cayó poco a poco. Su corazón fue cediendo, alimentando la ilusión de que podía controlar. Yo sé mis límites, yo sé hasta cuándo, yo sé hasta dónde. Hermanos, pero nadie es tan fuerte. Si vemos aquí unas flechitas, nosotros podemos dirigirnos hacia la fe en el Señor o nos podemos dirigir hacia el pecado. El espíritu engañador del pecado está vigente. Todos tenemos algo que puede apartarnos de Dios. Pablo sabe estas debilidades que tenemos como seres humanos. Y dice en su palabra, ¿verdad? 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermanos, Dios siempre ofrece una vía de escape. Somos nosotros quienes decidimos tomarla. No podemos decir, me domina el pecado, es que un espíritu me hizo esto. No, nosotros somos libres. En Cristo Jesús somos libres y tenemos el poder de decisión en sus manos. Sansón decidió mal y el resultado fue muy doloroso. Pero ¿qué tal José el soñador? ¿Se acuerda, hermanos? Cuando huyó de la esposa de Potifar, porque él temía a Dios, ¿verdad? Jesús nos dijo, velad y orad para no entrar en tentación. Hay que rendirnos a Dios, hermanos, obedecer su voz. Dice ahí la tentación, no pasa nada, solo esta vez. Y uno dice, yo puedo. Sansón escuchó esa voz hasta que su corazón se endureció. Pero el Señor es compasivo, hermanos. Él mismo, nuestro Señor, fue tentado, dice la palabra, y padeció. Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios conoce, porque Él vino a vivir a este mundo y conoce todas nuestras luchas y batallas. Pero hay 2 caminos para cada tentación, hermanos. Dejarnos vencer por el pecado o creer con fe en la fidelidad de Dios para estar firmes. Entonces la decisión, hermanos, está en nuestras manos. Recuerda esto, la fidelidad de Dios es más fuerte que la tentación. La parte B, la caída de Sansón. Entonces Sansón permitió que su falta de dominio y sus pasiones desordenadas lo arrastraran a acciones imprudentes e impías. Después de jugar con fuego durante tanto tiempo, no es sorprendente que finalmente se quemara. Muchos de sus errores, hermanos, se remontan, como dijimos, a su lujuria sexual. Entonces era de esperarse que la tentación lo llevó a caer, estuviera relacionada con su deseo por Dalila. Dice que ella le dijo, ay, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y luego vean este verso. Por presionarlo todos los días con sus palabras e importunarlo,
su alma fue reducida a mortal angustia. Sí, era una pasión que él tenía por Dalila. Y Dalila se aprovechaba de esto, insistía todos los días, y seguramente que jugaba con esos sentimientos que él tenía, con esas debilidades que lo llevaron a una mortal angustia. Entonces, cayó, vinculando su curiosidad con el amor y atracción que él sentía por ella. Él cayó. Cedió, le confesó. El verso 17. Todo, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Cayó. Y el corazón de Dalila inmediatamente mostró lo que había dentro de él. No tardó en buscar a sus cómplices para cortarle el cabello y romper así ese lazo que Sansón tenía con esa santidad de Dios. ¿Y qué pasa con Sansón? Cuando él se despierta y se da cuenta de que su fuerza se había desaparecido, él dice: no pasa nada. Voy a salir como las otras veces y me voy a escapar. Pero no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Las imágenes que uno puede encontrar de pronto en internet, ¿verdad? Le sacaron los ojos, lo torturaron. Eso de sacarle los ojos era una tortura muy común para humillarlos, una ceguera que se consideraba una maldición. Ellos la usaron para maldecirlo, para humillarlo. Y dice la palabra que de pronto estaba moliendo grano como un animal en Gaza, la ciudad donde él había hecho proezas, hermanos, donde él había sido admirado por su fuerza. Oye, está en un escenario de humillación. Pero su mayor fracaso fue haber olvidado a Dios y su propósito. Sí, hizo muchas cosas, pero el mayor de los fracasos fue abandonar al Señor que lo cuidaba. Quedó indefenso frente al enemigo. ¿Sabe qué, hermano? Que nuestra verdadera fuerza depende de nuestra relación con Dios. A veces no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Hay tormenta, hay personas con ciertas actitudes. Y tú pasas y no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor porque tú estás metido en Dios. Y Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Entonces, hermanos, si nosotros olvidamos al Señor, incluso nuestras mayores grandezas pueden volverse en nuestra contra. Y las palabras más trágicas de este pasaje se encuentran cuando dice: Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Abandonar al Señor fue, como dijimos, su mayor fracaso. Olvidar su propósito de su vida, que le hizo perder todo: fuerza física y su fuerza espiritual. La parte 3 nos dice la venganza de Sansón. Tras años de conflictos, hermanos, con los filisteos, Sansón se encuentra prisionero y humillado. Todas estas notas, hermanos, que yo menciono están en nuestro libro, en nuestro expositor, ¿verdad? Seguramente que usted lo lee a veces en su casa y pues más o menos debe estar familiarizado con todo lo que vemos aquí. Y algunas cosas que traemos extra las investigamos también de lo que dicen los historiadores estudiosos de la Biblia. Yo a fuerza de ser sincero les diré, si yo escribiera algo de mi cuenta,
se me olvidarían muchas cosas. Yo prefiero que alguien que ya sepa, que ya estudió, que ya que ha sido pues investigador de la palabra de Dios en todos los sentidos, en la historia y en todo eso, inclusive en la aplicación que debemos usar para nuestra vida, sea de alguien que ya lo ha hecho, hermanos. Así que casi todo lo que yo les traigo pues ha sido así investigado. Prefiero hacerlo así siempre, hermanos. Entonces, estamos aquí hablando de que pues fueron muchos años de conflictos ahí con los filisteos. Y ahora, pues humillado, ¿verdad? Víctima de sus malas decisiones y de la traición de Dalila. Pues vamos a ver cómo se lo llevan al templo de los filisteos, al templo del dios Dagón, para humillarlo. Y ellos están ahí. Están adorando a su Dios. Como sabemos, el problema más grande del mundo ha sido que no conocen al Dios verdadero y siempre están haciendo sus dioses, ¿verdad? Hay mucha idolatría, aún hoy en día hay mucha idolatría. Y Dios quiere mostrarles que Él es superior a cualquier deidad pagana. Por eso usa a su pueblo. Pero pues aquí tenemos este siervo imperfecto, prisionero, humillado, sin ojos. Pero hoy el Señor les va a mostrar que Él tiene un propósito y lo va a cumplir a pesar de todo. En medio de la burla y la gloria aparente de Dagón, el Señor prepara el último acto de fe de Sansón, demostrando que su poder es más grande que cualquier enemigo. Y aquí está más o menos en ese escenario que encontré por ahí en un video, ¿verdad? La humillación de Sansón y la gloria falsa, hermanos, del dios Dagón. Los principales de los filisteos se reunieron para celebrar su victoria sobre Sansón. En un gran banquete ofrecieron sacrificios a su dios Dagón, convencidos de que él les había entregado a su enemigo. En su orgullo proclamaron: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón». Dagón, una deidad, un dios cananeo muy venerado, se convirtió en un símbolo de la falsa gloria filistea. Lo podemos ver, y fíjense, hablando del rey Saúl, también con el rey Saúl, pero antes, la Biblia lo menciona su templo cuando el arca del pacto, ¿se acuerdan? Robada y colocada ante este dios Dagón, ¿verdad? Allá en Primera de Samuel 5, cómo el cuerpo, cómo cayó, ¿verdad? Postrado y sin brazos en el piso. Dios lo hizo para humillar esta imagen, ¿verdad? Esta deidad. Y tiempo después, cuando Saúl muere, su cuerpo fue colgado en ese mismo lugar donde estaba ese dios Dagón, en Primera de Crónicas 10. Entonces así se ve que el ídolo que los hombres exaltan acaba siendo humillado ante el poder de Dios verdadero. Pero regresemos a esta fiesta donde están celebrando la humillación de Sansón. Llenos de orgullo y diversión, ordenaron sacar a Sansón de la cárcel para burlarse de él. Y pues él había sido antes muy exaltado porque era llamado el libertador de Israel. Ahora era prisionero, ciego, convertido en un espectáculo ante sus enemigos. Lo colocaron entre las columnas del templo para exhibirlo sin imaginar que Dios tenía un propósito final con su vida. Jueces 16:26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y Sansón le pide a ese muchacho, ¿verdad?, que lo acerque. Parecía un gesto inocente, ¿verdad? Pero entonces empezó a orar. Y en esta oración, hermanos, dice: la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales filisteos estaban ahí. Y en el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la humillación de Sansón. Era una reunión multitudinaria. Todos los gobernantes de los filisteos estaban presentes, junto con miles de personas que se asomaban desde la azotea.
Y nadie imaginaba que en medio de aquella burla Dios estaba preparando la redención final de su siervo. Como Sansón, a veces, hermanos, llegamos a un punto más bajo en nuestras propias decisiones, por nuestros errores, por nuestros orgullos. Pero incluso ahí, si buscamos nuevamente las columnas de la fe, simbólicamente como estas columnas donde se estaba recargando Sansón, y clamamos a Dios, hermanos, Él puede redimir nuestra historia. Y lo que parece el final, hermanos, se puede convertir en un momento en el que Dios muestra su poder y su misericordia. Así que hagámonos estas preguntas. ¿Hay áreas en nuestras vidas donde estamos jugando con el pecado, creyendo que no va a haber consecuencias? ¿Estamos reflejando con nuestras decisiones y nuestra conducta la santidad y la fidelidad del Dios al que representamos? ¿Estamos buscando la verdad de su palabra, la defensa de esa palabra bendita a través de nuestras vidas? La última parte dice, Sansón muere con los filisteos. Lo peor de todo es que el Espíritu del Señor lo había abandonado. Y vamos a estar leyendo los versos 28 al 31. Entonces aquí vemos cómo Sansón clama a Dios con una súplica sencilla, pero cargada de dolor. Y dice, acuérdate de mí y fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que me vengue de los filisteos por mis ojos. Su oración, hermanos, no es perfecta porque busca la venganza personal, más que la gloria de Dios. Pero, sin embargo, fue suficiente para revelar ese corazón humillado que reconocía su dependencia del Señor. Y Dios respondió, no para satisfacer el deseo de Sansón, sino para cumplir su propósito. ¿Cuál era ese propósito? Mostrar que su poder y su fidelidad permanecen a un pueblo fiel, a un pueblo infiel, aunque haya fallado. La fidelidad de Dios es perfecta. Sansón pidió fuerza esta vez, oh Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Un momentito, se me perdió aquí pidió fuerza esta vez, por primera vez, no confió en sí mismo. Esa oración final muestra su entrega total al Señor. Pero esa entrega debió haber sido desde el principio. Desde el principio debió haber buscado tener ese corazón que dependiera totalmente de Dios. Si Él lo hubiera hecho desde el principio, cuánta fuerza tan maravillosa hubiésemos visto a través de la vida de este varón. De tan extraordinaria fuerza y que hubiera tenido la fuerza espiritual también. No. Qué maravilla hubiera sido, ¿verdad? Y aún así lo dice la palabra de Dios. Si tú desde un principio me hubieras buscado, no recuerdo exactamente dónde lo dice, cuántas maravillas hubiera hecho por ti. Entonces, por esta humillación, recuperó su fuerza, la que perdió por el pecado. Y el templo de Dagón cayó, demostrando que ningún dios pagano podía igualar al Dios de Israel. Y todos esos miles de personas murieron ahí. Entonces Dios, hermano, puede obrar incluso a través de una fe quebrantada. Sansón no terminó como un héroe perfecto, sino como un hombre restaurado por la misericordia de Dios. Debemos reconocer que Dios puede obrar a través de nosotros, hermanos, a pesar de nuestros errores. Pero a través de nuestros errores también Dios puede obrar. Y así lo hizo con la vida de Sansón. Así que, hermanos, tenemos que buscar la gloria de Dios en nuestras oraciones. No solo el cumplimiento de nuestras necesidades o de nuestros deseos personales. Meditemos un poco. Cuando la oración marca un comienzo,
Tal vez hoy, hermanos, nos sintamos como Sansón. Quizás usted en alguna parte, si usted está por ahí, sintiéndose como Sansón, lejos de Dios, cargado de errores, del pasado. Quizás si usted acostumbra a meditar, puede estar viendo el peso de sus propias decisiones. Y sin embargo, Dios nuestro Señor escuchó la oración de este hombre que estaba en la ruina total. Pero así como escuchó a Sansón, puede escuchar también su súplica, hermano. No hay caída tan profunda que la gracia de Dios no pueda alcanzar, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada don que tenemos, la vida, la salud, la familia, la esperanza, gloria a Dios, todo es por la gracia de nuestro Señor. Sin embargo, a veces solo en la dificultad recordamos cuando lo necesitamos. Así que esta oración, incluso hecha entre lágrimas, puede ser el punto donde todo cambie. Aunque sea una oración imperfecta, es una oración poderosa, hermanos, cuando sale de nuestro corazón. Sansón oró buscando venganza. David oró buscando perdón. Recordemos cómo dice el Salmo 51, con toda la humildad que él tenía y el remordimiento, ese dolor que tenía de haberle fallado a Dios, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ambas oraciones, la de Sansón y la de David, hermanos, nacieron del dolor, pero solo una trajo restauración. Cuando venimos a Dios con ese corazón humilde, Él va a transformar esa culpa en propósito y esa ruina en un nuevo comienzo. ¿Amén? ¿Qué nos dice el Señor? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esto no solo se refiere a decisiones cruciales que implican mucho cambio determinante en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida profesional. No solo ahí. Dios quiere guiarnos todos los días por su Espíritu Santo, llevándonos a la santidad, alejándonos del pecado. Ese debe ser nuestro propósito en la vida. Conduciéndonos hacia la paz, alejándonos del peligro. Esto solo sucede si escuchamos su voz, si andamos en el Espíritu y no en la carne. Desarraigarnos del pecado en nuestra vida, seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Podemos parecer fuertes externamente, pero cuando servimos, oramos, hacemos cosas importantes, el Espíritu empieza a gobernar. No dejemos que la carne nos gobierne, ¿verdad? El llamado de esta lección es volver a la fuente de la fuerza, depender del Espíritu Santo, renovar la consagración personal y clamar como Sansón. Vamos a orar, hermanos. Señor,